¿Qué es el enfoque a procesos? La norma ISO 9000 define el enfoque a procesos como un enfoque sistemático para la gestión, en el que una organización identifica, realiza seguimiento y gestiona sus procesos internos y sus interacciones. Observe que la norma no solamente habla de gestionar procesos, también habla de gestionar sus interacciones. Esto significa comprender qué procesos existen, cómo se relacionan, qué entradas reciben, qué salidas generan, cómo contribuyen al logro de los objetivos organizacionales. La organización deja de verse como un conjunto de departamentos y comienza a verse como un sistema integrado. ¿Qué exige ISO 9001 sobre los procesos? La ISO 9001 establece que la organización debe determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación en toda la organización. La norma exige determinar entradas y salidas, determinar la secuencia de interacción, definir criterios y métodos de control, determinar recursos necesarios, asignar responsabilidad y autoridades, gestionar riesgos y oportunidades, evaluar los procesos e implementar mejoras. Observe que ISO 9001 no exige únicamente documentar procesos, exige gestionarlos. Y gestionar significa planificar, controlar, medir y mejorar. Los procesos deben generar valor. ISO 9000 también establece que los procesos de una organización generalmente se planifican y se realizan bajo condiciones controladas para agregar valor y asegurar que se puedan lograr los resultados previstos. Esta afirmación es fundamental. Un proceso no existe simplemente para ejecutar actividades. Su propósito es generar valor. Si una actividad no aporta valor al cliente, a la organización o a las partes interesadas, debe ser cuestionada y mejorada. La gestión moderna no busca hacer más actividades, busca generar más valor. ¿Quién es el dueño del proceso? ISO 9000 define el dueño del proceso como la persona o equipo responsable de definir y mantener un proceso. Esta figura es esencial para el éxito del sistema de gestión. El dueño del proceso es responsable de definir el proceso, mantenerlo actualizado, monitorear indicadores, gestionar riesgos, implementar mejoras y garantizar el logro de los resultados. Un proceso sin dueño suele convertirse en un proceso sin control. ¿Qué es un macroproceso? Antes de construir un mapa de procesos, debemos comprender qué es un macroproceso. Aunque las normas ISO no establecen una definición formal específica para el término macroproceso, en la gestión organizacional se entiende como una agrupación de procesos relacionados que comparten un propósito común y que en conjunto contribuyen al logro de un objetivo organizacional de mayor alcance. Los macroprocesos permiten simplificar la comprensión de la organización, facilitar la asignación de responsabilidades y representar de manera más clara la arquitectura de procesos dentro del sistema de gestión. Por esta razón, cuando elaboramos un mapa de procesos, normalmente no representamos cada actividad individual ni cada procedimiento. Lo que representamos son los macroprocesos y sus principales interacciones. Veamos algunos ejemplos. Macroproceso de gestión del talento humano. Su propósito es gestionar integralmente el personal de la organización para asegurar la disponibilidad de las competencias necesarias para el logro de los objetivos institucionales. Dentro de este macroproceso podrían encontrarse procesos como reclutamiento, selección, vinculación y contratación, formación y capacitación, evaluación del desempeño, bienestar laboral, seguridad y salud en el trabajo y gestión de nómina. Aunque cada uno es un proceso independiente, todos contribuyen al mismo propósito: gestionar el talento humano de la organización. Macroproceso de gestión financiera. Su propósito es administrar adecuadamente los recursos económicos y financieros de la organización. Dentro de este macroproceso pueden encontrarse procesos como presupuestos, tesorería, contabilidad, cartera, cuentas por pagar, planeación financiera, gestión tributaria y elaboración y análisis de estados financieros. Todos estos procesos contribuyen a garantizar la sostenibilidad financiera y apoyar la toma de decisiones. Macroproceso de gestión logística. Su propósito es asegurar el suministro oportuno de bienes, materiales e insumos necesarios para la operación.
Dentro de este macroproceso pueden encontrarse procesos como planeación de abastecimiento, compras, recepción de materiales, almacenamiento, gestión de inventarios, transporte, distribución y la logística inversa. Todos estos procesos buscan garantizar que los recursos lleguen en el momento, cantidad y condiciones requeridas. Cuarto, macroproceso de atención integral en salud. En una clínica, hospital o institución prestadora de servicios de salud, uno de los macroprocesos centrales es la atención integral del paciente. Dentro de este macroproceso pueden encontrarse procesos como admisión y registro, consulta externa, atención de urgencias, hospitalización, cirugía, laboratorio clínico, farmacia, egreso y seguimiento del paciente. Todos estos procesos contribuyen al mismo propósito: brindar una atención segura, oportuna y centrada en las necesidades de salud del paciente. Idea importante: un proceso desarrolla una función específica. Un macroproceso agrupa varios procesos que comparten una misma finalidad. Por esta razón, los macroprocesos constituyen normalmente el nivel de representación utilizado en los mapas de procesos y permiten visualizar la organización desde una perspectiva sistémica e integral. Clasificación de los macroprocesos. Una vez identificados los procesos y agrupados en macroprocesos, el siguiente paso consiste en clasificarlos. Es importante precisar que las normas ISO no establecen una clasificación obligatoria de los procesos o macroprocesos. Sin embargo, diversos modelos de gestión por procesos, metodologías de arquitectura organizacional, sistemas integrados de gestión y modelos de excelencia utilizan clasificaciones que facilitan la comprensión de la organización y la representación de las interacciones existentes entre sus procesos. Una de las clasificaciones más utilizadas agrupa los macroprocesos en 4 grandes categorías: macroprocesos estratégicos, macroprocesos misionales, macroprocesos de apoyo o soporte, macroprocesos de evaluación y mejora. Esta clasificación permite comprender cómo la organización se dirige, cómo genera valor y cómo evalúa y mejora continuamente su desempeño. Macroprocesos estratégicos. Los macroprocesos estratégicos orientan el direccionamiento y la sostenibilidad de la organización. Su función principal consiste en definir el rumbo institucional, formular objetivos estratégicos, tomar decisiones, gestionar riesgos y oportunidades, relacionarse con las partes interesadas y asegurar la adaptación de la organización frente a los cambios del entorno. Aunque las normas ISO no exigen una categoría denominada macroprocesos estratégicos, conceptos como liderazgo, gobernanza, planificación, gestión del riesgo, gestión del cambio, contexto organizacional, partes interesadas, evaluación del desempeño y mejora ocupan hoy un lugar importante entre los actuales sistemas de gestión. Por esta razón, en numerosos modelos de gestión por procesos es habitual que los macroprocesos estratégicos agrupen actividades relacionadas con 4 grandes componentes. La primera, planeación estratégica. Permite definir el futuro de la organización y establecer las acciones necesarias para alcanzar los resultados previstos. Dentro de este componente suelen encontrarse subprocesos como formulación estratégica, planeación institucional, gestión de riesgos y oportunidades, gestión del cambio, gestión de proyectos estratégicos. Por ejemplo, cuando una universidad formula su plan de desarrollo institucional o cuando una empresa define su plan estratégico a 5 años, está desarrollando actividades propias de este componente. Segundo, gobernanza y liderazgo. Permite orientar, dirigir y controlar la organización para asegurar el cumplimiento de su propósito y la generación de valor para las partes interesadas. Entre los subprocesos más habituales encontramos gobierno corporativo, dirección institucional, gestión de políticas institucionales y liderazgo organizacional. Por ejemplo, las decisiones adoptadas por una junta directiva, un consejo superior o un comité de dirección forman parte de este componente. Tercero, relaciones y comunicaciones. Facilita la interacción permanente de la organización con sus grupos de interés internos y externos. Algunos subprocesos frecuentes son gestión de partes interesadas, comunicación interna, comunicación externa, relaciones institucionales, gestión de la reputación organizacional y gestión de la experiencia del cliente o usuario. Por ejemplo, la comunicación con estudiantes, clientes, proveedores,
entes reguladores, inversionistas o comunidades, constituye parte fundamental de este componente. Seguimiento estratégico y mejora. Permite evaluar el desempeño organizacional y asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Entre sus procesos más comunes encontramos seguimiento estratégico, gestión de indicadores, análisis de desempeño, revisión por la dirección, gestión de acciones de mejora y gestión del desempeño organizacional. Por ejemplo, cuando la alta dirección analiza los resultados de los indicadores institucionales y define acciones para mejorar el desempeño, está desarrollando actividades propias de este componente. En conjunto, los macroprocesos estratégicos permiten responder preguntas fundamentales para cualquier organización. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Cómo vamos a lograrlo? ¿Con quién debemos relacionarnos? ¿Cómo evaluaremos nuestros resultados? ¿Qué debemos mejorar para asegurar nuestra sostenibilidad? Precisamente por ello, estos macroprocesos constituyen el nivel más alto del sistema de gestión y proporcionan las directrices que orientan el funcionamiento de los macroprocesos misionales de apoyo y de evaluación y mejora. Macroprocesos misionales. Los macroprocesos misionales representan la razón de ser de la organización. Son los macroprocesos mediante los cuales la organización materializa su propuesta de valor y genera los productos o servicios que reciben sus clientes, usuarios, beneficiarios o partes interesadas. En otras palabras, constituyen el núcleo del negocio, también conocido como el core business. Son los procesos directamente relacionados con la creación y entrega de valor, razón por la cual su desempeño tiene un impacto directo sobre la satisfacción de los clientes y el cumplimiento de los objetivos organizacionales. Dependiendo de la naturaleza de la organización, los macroprocesos misionales pueden incluir actividades relacionadas con comercialización, producción, distribución. Dentro de estos macroprocesos suelen encontrarse diversos procesos y subprocesos que permiten ejecutar las actividades propias de la organización. Por ejemplo, dentro del macroproceso de comercialización podrían encontrarse subprocesos como gestión comercial, gestión de ventas o gestión postventa. De igual manera, dentro del macroproceso de producción podrían encontrarse subprocesos relacionados con planeación de la producción, fabricación, ensamble, control de calidad. En una universidad, los macroprocesos misionales suelen corresponder a docencia, investigación, extensión, proyección social. Dentro del macroproceso de docencia podrían encontrarse subprocesos como diseño curricular, admisiones, matrículas, desarrollo académico, evaluación del aprendizaje, graduación. En una institución prestadora de servicios de salud, los macroprocesos misionales pueden corresponder a atención ambulatoria, atención hospitalaria, cuidados intensivos, servicios diagnósticos, servicios terapéuticos y atención de urgencias. Sin estos macroprocesos, la organización no podría cumplir su propósito fundamental ni generar valor para sus clientes, usuarios o beneficiarios. Por esta razón, los macroprocesos misionales constituyen el eje central del sistema de gestión y representan la materialización práctica de la estrategia definida por la organización. Macroprocesos de apoyo o soporte. Los macroprocesos de apoyo suministran los recursos necesarios para que los macroprocesos estratégicos y misionales funcionen adecuadamente. Aunque normalmente no generan valor de manera directa para el cliente externo, son indispensables para el funcionamiento eficaz de toda la organización. Dentro de esta categoría suelen encontrarse gestión de talento humano, gestión financiera, gestión jurídica, gestión de tecnologías de información y comunicaciones, gestión administrativa, gestión documental, gestión logística y gestión de infraestructura. Por ejemplo, una organización difícilmente podría producir bienes o prestar servicios sin disponer de personal competente, recursos financieros, tecnología adecuada o infraestructura suficiente. Por ello, estos macroprocesos constituyen la base que soporta el funcionamiento del sistema organizacional. Macroprocesos de evaluación y mejora. Los macroprocesos de evaluación y mejora permiten verificar el desempeño organizacional y promover la mejora continua. Su propósito consiste en generar información objetiva para la toma de decisiones y asegurar que los resultados obtenidos sean coherentes con los objetivos establecidos. Dentro de esta categoría suelen encontrarse auditoría interna, seguimiento y medición, gestión de indicadores, evaluación de desempeño, revisión por la dirección, gestión de acciones correctivas, gestión de no conformidades, mejora continua. Estos macroprocesos permiten identificar desviaciones, detectar oportunidades de mejora y fortalecer continuamente la capacidad de la organización para generar valor. Una aclaración importante:
En la práctica organizacional es posible encontrar diferentes formas de representar los macroprocesos. Algunas organizaciones incorporan las actividades de seguimiento, evaluación y mejora dentro de los macroprocesos estratégicos. Otras prefieren representarlas como una categoría independiente para visualizar con mayor claridad los mecanismos de control y retroalimentación del sistema. Ambos enfoques son válidos siempre que la organización pueda demostrar claramente la secuencia e interacción de sus procesos y garantizar la eficacia de su sistema de gestión. Lo verdaderamente importante no es el nombre asignado a cada categoría, sino comprender cómo interactúan los procesos para alcanzar los resultados previstos y generar valor para las partes interesadas. Precisamente porque los macroprocesos permiten organizar y agrupar los procesos de la organización, el siguiente paso consiste en representarlo gráficamente mediante una de las herramientas más utilizadas. ¿Qué es un mapa de procesos? Una vez identificados los procesos agrupados en macroprocesos y clasificados según su propósito, podemos construir el mapa de procesos. Un mapa de procesos es una representación gráfica de la secuencia de interacción de los procesos de una organización. No es un organigrama, no representa cargos, no representa jerarquías, representa cómo fluye el valor a través de la organización. El mapa permite visualizar cómo inicia el sistema, cómo interactúan los procesos, cómo se generan resultados, cómo se satisfacen las necesidades de los clientes y demás partes interesadas. ¿Cómo construir un mapa de procesos? Paso 1. Realizar un inventario de las actividades de la organización. Paso 2. Identificar los procesos. Paso 3. Asignar nombres a los procesos. Paso 4. Agrupar los procesos en macroprocesos. Paso 5. Clasificar los macroprocesos. Paso 6. Determinar la secuencia de interacción entre ellos. Paso 7. Representarlos gráficamente mediante el mapa de procesos. El objetivo no es dibujar cajas y flechas. El objetivo es comprender cómo la organización genera valor. Reflexión final. ISO 9004 señala que las organizaciones alcanzan el éxito sostenido cuando gestionan eficazmente sus procesos y comprenden sus interacciones. Por ello, una organización no debe enfocarse únicamente en mejorar departamentos, debe enfocarse en mejorar el sistema. Los departamentos dividen las organizaciones, los procesos la integran. Por esta razón, el mapa de procesos no es un requisito documental, es la representación gráfica del sistema mediante el cual una organización crea valor para sus clientes y demás partes interesadas. Cuando comprendemos nuestros procesos, dejamos de gestionar actividades aisladas y comenzamos a gestionar resultados.